cómo es tu comportamiento, cómo es tu estilo comportamental y cuál es la tendencia de los comportamientos de las personas que te rodean. Existe un sistema de análisis de tendencias de comportamientos que se llama el sistema DISC y vamos a ver lo importante que es y cómo nos ayuda a entender los patrones de comportamiento, nos va a ayudar al desarrollo emocional y también a empezar a poder leer a las personas y entender cuáles son sus maneras de comportarse y de esa forma poder comprenderlos mejor. Vamos a poder analizar cómo se comporta tu pareja, cómo se comporta tu familia, tus compañeros, y el DISC se configura como un cuadrante. La parte de arriba, racional, emocional, y por otro lado, la parte rápida y lenta. Y esto ya nos sirve para irnos entendiendo un poco a nosotros e irnos analizando. ¿Vos sos de más racional, más lógico o te importás más por las emociones? ¿Sos de tomar decisiones en el impulso, así como a lo loco, o te gusta analizarlo más, meditarlo, consultarlo con la almohada? ¿Tomas decisiones basado en la lógica y en la razón, sin importar las consecuencias y qué pase con los otros? ¿O pensás todo el tiempo antes de tomar una decisión qué va a pensar el otro, cómo va a afectar al otro? Nos sirve para entender quién sos vos. Si te gusta tomar decisiones lógicas y rápidas, posiblemente estés en el D. Si te gusta tomar decisiones rápidas, pero basado en la emoción, en el impulso, en vivir el momento, sos más una persona I. Si tomás decisiones lentas, medidas, pero pensando en cómo va a afectar al otro, sos una persona S. Y si tomás decisiones lógicas, analizando todos los datos, todas las variables, pero de forma lenta y cautelosa, sos una persona C. Cada parte del cuadrante tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y lo que vamos a ir haciendo acá es ir desarrollándolo y viendo cuáles son las luces que tiene cada uno y sus sombras. Arranquemos con la D de dominante o dominancia. El D toma decisiones rápidas, basadas en la lógica, es ejecutor, va a hacer lo que tenga que hacer, no importa lo que vayan a pensar los demás. Un D es una persona que vos le das un proyecto y logra sacar el proyecto adelante. Logra sacar las ideas del papel y ejecutarlo. Y si vos le das una misión al D, quédate tranquilo que el D lo va a lograr. Esa es la luz del D. Pero ¿cuál es la sombra del D? Que al ser tan ejecutor y tan analítico y tan racional y tan lógico, logra sus objetivos, pero no importan que pueda haber consecuencias emocionales. Y muchas veces tiende a pasar por encima de los sentimientos de las personas. Pueden ser tildados de egocéntricos, de groseros, porque tienden a tomar decisiones basadas únicamente en lo que ellos quieren, en cumplir su objetivo. ¿Cuál es el miedo? Porque cada cuadrante también tiene un miedo. El miedo del D es perder tiempo. Vamos con el I de influencia. Al I lo que más le gusta es hablar, socializar, compartir ideas. Le gusta tomar decisiones rápidas, pero basadas en el impulso, en ese sentimiento que te viene dentro. Toma decisiones basado en la emoción. El I es enfocado en lo social. Es el que te pregunta, ¿cómo estuvo tu finde? Porque el mío estuvo buenísimo. Y ya te arranca a hablar y no te deja ni contestar la pregunta. El I busca siempre la novedad. Está siempre correteando atrás de lo nuevo. Tienen la necesidad de buscar todo el tiempo una experiencia nueva. ¿Y cuál es el problema? Que al estar buscando todo el tiempo desarrollar cosas nuevas, tienen dificultad para finalizar un proyecto. Quiere empezar algo nuevo todo el tiempo. Está estudiando 4 cursos a la vez, pero no logra terminar ninguno. El I es una persona que ilumina. Vos pones a un I en la sala y te salen todos de la habitación, todos motivados. La luz del I es justamente que ilumina, que da esperanza, que da ilusión a las personas. Los motiva. Le gusta lo social, conversar, desarrollar cosas nuevas, pero al estar siempre todo el tiempo en esa búsqueda constante de nuevas experiencias, tiene muchas dificultades para finalizar un proyecto. ¿Cuál es uno de los desafíos del I?
finalizar algo que empezó y dar espacio para que los demás puedan expresar sus emociones y sus ideas. Dejar hablar al otro. El S viene de stability, de estabilidad. Le gusta tomar decisiones lentas, pero basado en la emoción, en lo que pueda incomodar o no a las otras personas. Está todo el tiempo enfocado en cómo se van a sentir los otros y se olvida muchas veces de qué es lo que esa persona quiere para sí mismo. Le gusta todo el tiempo escuchar a las otras personas, tiene un corazón enorme, le encanta la victoria, pero no la victoria personal, sino en realidad es el que le gusta que otro logre desarrollarse y logre llegar a una meta, a cumplir sus objetivos y él sentirse que fue parte de la victoria del otro. Piensa todo el tiempo en cómo se van a sentir los demás, en si no está desagradando a las personas. Pero lo que odia el S es tomar decisiones bajo presión. El S vive en función de poder ver brillar a otras personas. Lo que buscan es que las otras personas se puedan desarrollar y tener éxito y él haber sido parte de ese éxito. Su victoria personal es haber colaborado a que otros se desarrollen. El deseo del S es buscar un mundo donde no exista el conflicto. ¿Quién es el C? El C viene de conformidad o de cautela. El C busca tener el control, la certeza. Odia la incertidumbre, odia el hecho de poder equivocarse. Toma decisiones basadas en la lógica, en la razón, en analizar todas las variables, pero en forma lenta, cautelosa. Mientras el S toma decisiones basado en lo que los demás puedan sentir, el C toma decisiones basado en los números. En tu caso, ¿cuál sos? A esta altura ya habrás identificado cuál sos vos. En esto del DISC siempre tenemos dos que son los principales. Y no hay uno cierto o uno equivocado. Pero lo poderoso, lo bueno que tiene esto del DISC es que nos permite empezar a entender al otro. Empezar a entender sobre todo a tu pareja, que es con la que tomás y vivís más decisiones todo el tiempo. Y empezás a entender cómo es su sistema de valores, su sistema de creencias, cuáles son sus miedos. Y empezás a ganar para vos equilibrio emocional. Porque te das cuenta que no es que a vos, supongamos que vos sos una persona que te gusta la velocidad, que te gusta tomar decisiones rápido, basado en la razón. Y tu pareja es una persona S, que le gusta tomar decisiones lentas, emocionales, viendo cómo puede afectar eso a la familia en general. Internamente, antes de conocer esta herramienta, vivís siempre en conflicto, porque decís, esta persona me está frenando, me está limitando. Entonces, cuando vos entendés cómo es la otra persona y por qué actúa de la forma que es, entendés que somos todos diferentes y te liberás. Vamos a contar una historia bien estereotipada de cada uno de los personajes del DISC para lograr entender y analizar cómo es la forma de comportarse, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dolores y qué ajustes tiene que hacer para equilibrarse. Supongamos que somos gestores de una empresa constructora y se va a construir una carretera que va a atravesar la selva. Tenemos un plazo determinado y hay que construir la carretera. ¿Qué haría un D? Un D, gestor de este proyecto, que no quiere perder tiempo y que quiere cumplir con su objetivo, ¿qué haría? Agarraría 2 tractores, pondría una cadena, atravesaría la selva, tirando abajo todos los árboles, sin importarse si había animales, si había comunidades indígenas. El tipo lograría lo que se había cometido. Él tiene que llegar a su fin y punto. El I, ¿qué haría? El I estaría pensando en cómo van a hacer la inauguración, cómo va a ser el evento, si va a venir tal banda o tal otra, a quiénes van a invitar, cómo van a comunicarle a la prensa de que se había construido la carretera. Pero ¿qué pasa? Que se enfoca tanto en lo que va a pasar después que la carretera nunca se construye. El S estaría pensando, ¿y los árboles? ¿Y los indígenas? ¿Cómo se lo vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a mover a esas poblaciones? Y el C haría un megaproyecto, tendría 20
Excel con 20 PowerPoint, una presentación espectacular, todo hipercalculado, todo medido, todas las variables analizadas, un plan perfecto, pero ¿qué pasa? Que nunca salió del papel y la carretera nunca se construyó. Cada lado tiene sus particularidades, tiene sus luces, tiene sus sombras y tiene cada uno mucho miedo. El miedo del D es tener su velocidad disminuida, no lograr cumplir sus objetivos, le gusta dominar la situación, tener el control y por eso es tildado muchas veces de arrogante. El miedo del I es sentirse no valorado, que su conocimiento no está validado y por eso todo el tiempo busca demostrarlo y comunicarlo para sentirse querido. Y por eso busca todo el tiempo que le presten atención. El miedo del S es desagradar a las personas, ser impopular, sentirse culpable del dolor ajeno. Y el miedo del C es equivocarse, que las cosas no salgan como lo había puesto en el papel. Lo que quiere es llegar de A a B en línea recta y maneja muy mal los desvíos en el camino, las imperfecciones. Tiene el perfeccionismo como el gran desafío en su vida. Tiene que repetirse mantras como hecho es mejor que perfecto, suficientemente bueno versus perfeccionismo, 1 es mejor que 0. La tarea del S, ¿cuál es? Pensar más en sus sentimientos, ser un poco más egoísta. Y no es que sea egoísmo, sino que en realidad el S está desequilibrado. Piensa tanto en lo que van a pensar los otros que no piensa en sí mismo. Entonces necesita pensar un poco más en sí mismo para equilibrarse. Desarrollar la capacidad de decir, no estoy de acuerdo, esto no lo quiero. Quiero sentarme en esta mesa del restaurante y no en esa otra. Decir que si te trajeron un plato que estaba equivocado y que no fue lo que pediste, decir que está equivocado y que no lo querés. Y pedir la devolución. El S tiene muchas dificultades en plantar su voz, en cuando no está de acuerdo en una situación, dejar establecido que no está de acuerdo y no bancársela. Por ejemplo, fuiste con un grupo de amigos a un restaurante y vos te morís por sentarte en la ventana. Pero te da vergüenza decirlo, entonces te quedás como calladito y decís, no, sí, donde ustedes quieran, está bien. Entonces, no, plantarte y decir, yo quiero sentarme en la ventana. Y está todo bien, nadie se va a enojar contigo, nadie te va a dejar de ser tu amigo. Y un trabajo del S muy importante es aprender a decir no. Cuando no estamos de acuerdo en algo, plantar nuestra posición y hacernos escuchar. Muchas veces nos callamos y tal vez, con el ejemplo del restaurante, vos pediste un plato, te llegó otro y te da vergüenza por el mozo, por el restaurante, por el cocinero, decir que se equivocaron, que vos pediste pasta y te trajeron asado. Entonces, aprender a decir, esto está equivocado, esto no es lo que yo pedí, y hacer respetar tu decisión. El I, menos vos y más los otros. Menos hablar y más escuchar. Terminar lo que empezaste. Finalizar un proyecto en el que estás antes de embarcarte en uno nuevo. Terminar el curso que estás haciendo antes de ponerte a estudiar otra cosa. Básicamente, no empezar algo hasta que no termines lo anterior. Y el de preocuparse más por los sentimientos del otro. Ser un poco más humano. ¿Cómo va a sentirse el otro cuando yo tome esta decisión? Ser, en este caso, un poquito más S. Vamos a ver que cada cuadrante se equilibra con otro. El C tendría que ser un poquito más I, tener un poco más de ímpetu y que si me equivoco está todo bien, no pasa nada. El I, ser un poquito más C para tener la disciplina para terminar el proyecto que empezaste. Y el S, ser un poquito más D. Pensar un poco más en tus propias voluntades, en lo que a vos te gustaría y tomar una decisión de forma rápida. Y no es cambiar quién sos, sino hacer pequeños ajustes para lograr un equilibrio. Porque como estamos hoy, estamos un poquito desequilibrados.
Al S, ¿qué le pasa? Tiene malos relacionamientos porque siente que todo el mundo se abusa de él y todo el mundo le pisa la cabeza. Al C, ¿qué le pasa? Que tiene unos proyectos increíbles en papel, pero que nunca logra bajar a tierra, materializarlos, hacerlos concretos. Al I, que está en un montón de cosas y que no termina ninguna. Y al D, que es el que logra materializar los proyectos y realizarlos, que después nadie quiere estar con él porque termina siendo un arrogante. Todos tenemos cositas para ajustar. En resumen, S, dar su opinión. D, pensar un poco más en los demás. I, finalizar las cosas. Y C, hacer algún proyecto sin tanta planificación. ¿Cuál es tu tarea? Identificar cuáles son tus dos cuadrantes principales y ver qué ajustes puedes hacer para corregir y lograr equilibrarte.